En este video vamos a hablar del tema de la validez o invalidez de los argumentos deductivos. ¿Qué hace bueno o malo a un argumento deductivo? Antes que nada, hay que tener muy clara esta distinción. Los que tienen valor de verdad son los enunciados, y los que tienen validez o invalidez deductiva son los argumentos. Eso significa que, en el contexto de un argumento, lo que puede resultar verdadero o falso es cada una de las premisas y la conclusión, porque tanto las premisas como la conclusión son enunciados. El argumento de conjunto no tiene un valor de verdad, porque no es él mismo un enunciado, sino un conjunto de enunciados. El argumento lo que va a tener desde el punto de vista deductivo es validez o invalidez. Y el hecho de que un argumento sea válido o inválido depende de su estructura formal, no del valor de verdad de sus premisas y su conclusión. Cuando evaluamos un argumento tenemos que distinguir dos aspectos independientes. Por un lado, tenemos que ver si las premisas nos parecen verdaderas. En el contexto de un diálogo, las premisas son aquellos enunciados que se aportan como apoyo a la verdadera conclusión, de manera que la aceptación de las premisas haga más probable la aceptación de la conclusión por parte del interlocutor. Entonces, para que el argumento funcione, necesito que el interlocutor considere verdaderas mis premisas, porque si no, no van a servir para sustentar mi conclusión. En el contexto de un razonamiento privado individual, las premisas son el conocimiento previo del que parto para llegar a una conclusión mediante una inferencia lógica. Si ese conocimiento previo no es verdadero, por más que yo razone perfectamente, podría llegar a una conclusión falsa. Para esta parte de la evaluación del argumento, es decir, determinar si las premisas las consideramos verdaderas o falsas, la lógica no nos va a alcanzar. Vamos a poder analizar la estructura lógica de cada enunciado, pero no vamos a poder establecer el valor de verdad de cada proposición atómica involucrada. Para lo que sí nos va a servir la lógica es para analizar la relación entre las premisas y la conclusión. Más adelante vamos a ver tipos de argumentos no deductivos en los cuales el apoyo que la verdad de las premisas le brinda a la conclusión va a ser siempre parcial y va a poder resultar más fuerte o más débil dependiendo de varios factores. Pero ahora vamos a estudiar el enfoque deductivo que cae dentro de lo que se conoce como lógica formal. ¿Qué quiere decir esto? Que solo nos vamos a fijar en la estructura de los enunciados y argumentos, dejando de lado el contenido y el contexto en el que se presente. Desde el punto de vista deductivo, los argumentos pueden ser válidos o inválidos. Aquellos que son deductivamente válidos van a preservar la verdad de las premisas a la conclusión, es decir, que si partimos de premisas verdaderas y el argumento tiene una estructura válida, entonces podemos estar seguros de que la conclusión va a ser verdadera. En cambio, si la estructura del argumento es inválida, por más que todas nuestras premisas sean verdaderas, de todos modos podríamos llegar a una conclusión falsa. Veamos un ejemplo. Como primera premisa tenemos el enunciado condicional: si llueve, entonces hay nubes. Como segunda premisa tenemos el enunciado simple: llueve. Como conclusión tenemos: hay nubes. Por lo tanto, lo puse entre paréntesis porque no es parte de la conclusión. La conclusión es solamente el enunciado: hay nubes. El argumento completo sería entonces: si llueve, entonces hay nubes, llueve, por lo tanto hay nubes. La primera premisa es un enunciado verdadero porque para que llueva tiene que haber alguna nube donde caiga la lluvia. La segunda premisa, en este momento en que estoy grabando el video, también es un enunciado verdadero porque de hecho está lloviendo. La conclusión también es un enunciado verdadero porque de hecho está nublado. Este es un argumento deductivamente válido, pero eso no es porque tanto sus premisas como su conclusión sean verdaderas, sino por su estructura. Supongamos que ustedes están viendo este video en un día totalmente despejado. En esa situación, la primera premisa, el enunciado condicional, va a seguir siendo verdadero, porque sigue siendo cierto que si lloviera, entonces habría nubes, aunque en ese momento no pase ninguna de las dos cosas. Recordemos que los enunciados condicionales, cuyo antecedente y consecuente son ambos falsos, se consideran verdaderos. ¿Qué pasa ahora con la segunda premisa? En un día despejado, la segunda premisa resulta falsa, y la conclusión también resulta falsa en ese contexto. Sin embargo, el argumento sigue siendo deductivamente válido. Vamos a ver qué quiere decir esto. Primero vamos a formalizar nuestro argumento, enunciado por enunciado. Llamemos P a la proposición atómica llueve y Q a la proposición atómica hay nubes. La primera premisa es un enunciado condicional que afirma que si es verdad que llueve, entonces es verdad que hay nubes. O sea, que si es verdad P, entonces es verdad Q. En este primer enunciado no estoy afirmando ni que llueve ni que hay nubes, solo que si pasa una cosa, entonces pasa la otra. La segunda premisa afirma que llueve, es decir, afirma que P es verdadera. Por último, la conclusión afirma que hay nubes, o sea, afirma que Q es verdadera. La estructura de nuestro argumento entonces queda así. Si P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Habíamos mencionado dos situaciones distintas que afectaban el valor de verdad de las premisas y de la conclusión de este argumento.
Por un lado, un día lluvioso como este jueves en que estoy grabando este video, y por otro lado, un hipotético día despejado en el cual ustedes lo están viendo. En la situación en la que yo estoy ahora, tanto P como Q son verdaderas, porque está lloviendo y hay nubes. Entonces la primera premisa resulta verdadera, la segunda premisa también y la conclusión también. En cambio, en el caso hipotético del día despejado, tanto P como Q resultan falsas, porque ni llueve ni hay nubes. Entonces, en esa situación, la primera premisa resulta verdadera, porque es un enunciado condicional que tiene tanto antecedente falso como consecuente falso. La segunda premisa resulta falsa, porque no es verdad que llueve, y la conclusión resulta falsa porque no es verdad que hay nubes. En la imagen anterior vimos dos posibles combinaciones de valores de verdad de P y Q, que ambas fueran verdaderas y que ambas fueran falsas. También existen otras dos combinaciones posibles, que P sea verdadera y Q sea falsa, y que P sea falsa y Q sea verdadera. Que llueva sin que haya nubes no es posible en la realidad, pero no es una imposibilidad lógica. Podemos imaginar una situación ficticia en la que efectivamente lloviera sin necesidad de nubes, y en ese caso el enunciado condicional, si llueve entonces hay nubes, sería falso, porque tendría antecedente verdadero y consecuente falso. Si tuviéramos un día nublado pero sin lluvia, entonces ahí P sería falso y Q sería verdadero. En ese caso, el condicional si llueve entonces hay nubes sería verdadero. Esta es la tabla de verdad del condicional y es todo lo que necesitamos para poner a prueba la validez de nuestro argumento, porque el condicional es la única conectiva lógica que aparece en él. Volvamos a formalizar el argumento, pero esta vez vayamos paso por paso. Acá encerré en una cajita azul cada vez que aparece la proposición atómica llueve y en una cajita fucsia cada vez que aparece la proposición atómica hay nubes. Le asignamos la letra proposicional P a la proposición atómica llueve y la letra proposicional Q a la proposición atómica hay nubes. Acá ya reemplazamos por P cada aparición de llueve. Acá reemplazamos por Q cada aparición de hay nubes. Y por último, reemplazamos el sí, entonces, por la flechita que representa la conectiva lógica condicional. Ahora dejemos de lado por un rato el tema de la lluvia y las nubes y miremos solamente la estructura lógica. Tenemos una premisa que dice que si P es verdadera, entonces Q es verdadera, más allá de qué proposiciones atómicas esté representando cada letra proposicional. La otra premisa afirma que P es verdadera y por último, la conclusión afirma que Q es verdadera. Esta estructura de argumento es deductivamente válida, porque en caso de que sus premisas sean ambas verdaderas, su conclusión sí o sí va a ser verdadera. Y tiene un nombre propio, se llama modus ponens. Lo que caracteriza al modus ponens es que una de sus premisas es un enunciado condicional, no importa si es la primera o la segunda, porque el orden de las premisas es irrelevante. Otra premisa que consiste en la afirmación del antecedente de la primera premisa condicional, y una conclusión que consiste en la afirmación del consecuente de la premisa condicional. Ahora vamos a pasar a demostrar que esta estructura de argumento garantiza la transmisión de verdad de premisas a conclusión, es decir, que en caso de que ambas premisas sean verdaderas, su conclusión es seguro verdadera. Como solo hay dos proposiciones atómicas implicadas, P y Q, las posibles combinaciones de valores de verdad entre ellas son 4. Ambas son verdaderas, o P es verdadera y Q es falsa, o P es falsa y Q es verdadera, o ambas son falsas. No hay ninguna otra opción fuera de esas 4. ¿Qué pasa en la situación en que tanto P como Q son ambas verdaderas? En ese caso, el condicional si P entonces Q resulta verdadero, porque tiene tanto antecedente como consecuente verdaderos. La segunda premisa, que es P, es verdadera y la conclusión, que es Q, es verdadera. ¿Qué pasa en la segunda situación? Si P es verdadera y Q es falsa, el enunciado condicional si P entonces Q resulta falso, porque tiene el antecedente verdadero y el consecuente falso. Es decir, no se cumple lo que afirma, que es que si P es verdadero, entonces Q también. La segunda premisa, P es verdadera y la conclusión, Q es falsa. Vamos a la tercera situación. Acá la premisa condicional es verdadera porque tener el antecedente falso y el consecuente verdadero es compatible con la verdad del enunciado condicional de conjunto. La segunda premisa, P es falsa y la conclusión, Q es verdadera. En la última situación posible, el condicional es verdadero porque tiene tanto el antecedente como el consecuente falso. La segunda premisa, P es falsa y la conclusión, Q también es falsa. Examinamos todas las situaciones posibles y en ninguna de ellas se da la combinación de que las premisas sean ambas verdaderas y la conclusión sea falsa. Más allá del tema del que se trata el argumento, su forma misma hace imposible que si sus dos premisas son verdaderas, su conclusión pueda ser falsa. En la única situación en que las dos premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera. En los casos en que la conclusión es falsa, hay al menos una premisa falsa.
Incluso tenemos una situación en la cual una de las premisas es falsa y aún así la conclusión es verdadera, lo que es perfectamente compatible con la validez deductiva del argumento. Un argumento es deductivamente válido si su estructura garantiza que, en caso de que sus premisas sean todas verdaderas, su conclusión también será verdadera. Un argumento deductivamente válido puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera, pero también puede tener premisas falsas y conclusión falsa o premisas falsas y conclusión verdadera. Lo que nunca podría suceder sería que un argumento deductivamente válido tuviera todas sus premisas verdaderas y que, sin embargo, su conclusión fuera falsa. Para contraponerlo con el ejemplo anterior, vamos a analizar ahora un argumento que tiene una estructura muy parecida y las mismas proposiciones atómicas, pero que resulta inválido. Este argumento dice así: si llueve, entonces hay nubes. Hasta acá es igual al anterior. Hay nubes, por lo tanto llueve. Esta vez, en lugar de afirmar en la segunda premisa que está lloviendo y llegar a la conclusión de que entonces hay nubes, lo que hacemos es afirmar en la segunda premisa que hay nubes y llegar a la conclusión de que llueve. Nuevamente vamos a asignar la letra proposicional P a la proposición atómica llueve y la letra proposicional Q a la proposición atómica hay nubes. Reemplazamos por P cada aparición de llueve y reemplazamos por Q cada aparición de hay nubes. Finalmente reemplazamos el sí entonces por la flechita que simboliza la relación condicional y el argumento ya está totalmente formalizado. Esta estructura, que a simple vista es muy parecida a un modus ponens, se llama falacia de afirmación del consecuente. Igual que en el modus ponens, como primera premisa tenemos un enunciado condicional, pero esta vez, como segunda premisa, lo que tenemos es la afirmación no del antecedente, sino del consecuente de ese condicional, de ahí el nombre de la falacia. Y como conclusión, tenemos la afirmación del antecedente del condicional. Pasemos ahora a poner a prueba la validez de este esquema argumental, viendo qué pasa con el valor de verdad de las premisas y de la conclusión en cada combinación posible de verdad y falsedad de las dos proposiciones atómicas involucradas. En la primera situación, cuando tanto P como Q son ambas verdaderas, la premisa condicional es verdadera. La segunda premisa, Q, es verdadera y la conclusión, P, es verdadera también. ¿Esto significa que el argumento es válido? De ninguna manera. Los argumentos inválidos también pueden tener premisas y conclusión verdadera. Lo que necesitamos averiguar es si existe alguna situación posible en la cual todas sus premisas sean verdaderas y a la vez su conclusión sea falsa. Así que sigamos adelante. En la segunda situación, cuando P es verdadera y Q es falsa, la primera premisa es falsa, porque es un enunciado condicional con antecedente verdadero y consecuente falso. La segunda premisa, Q, es falsa y la conclusión P es verdadera. Hasta acá seguimos sin tener evidencias de la invalidez del argumento, porque tanto los argumentos válidos como los inválidos pueden tener premisas falsas y conclusión verdadera. Veamos qué pasa en la tercera situación, en la cual P es falsa y Q es verdadera. Acá la premisa condicional es verdadera porque tiene antecedente falso y consecuente verdadero. La segunda premisa, Q, es verdadera y la conclusión P es falsa. Ahora sí tenemos evidencia que demuestra que este esquema argumental es deductivamente inválido. Encontramos una situación posible en la cual un argumento con esta estructura podría tener todas sus premisas verdaderas y sin embargo tener una conclusión falsa. Esto es lo que no ocurría nunca en el caso del modus ponens, porque su estructura hacía imposible la combinación de premisas todas verdaderas y conclusión falsa. Con esto ya nos alcanza para saber que este argumento es inválido, pero igual completemos la tabla. En la cuarta situación posible, donde tanto P como Q son falsas, la primera premisa condicional es verdadera, la segunda premisa Q es falsa y la conclusión P también es falsa. Esta última columna no resulta relevante para determinar que el argumento es inválido. Lo importante es lo que sucede en la tercera columna, donde se da la combinación de todas las premisas verdaderas y conclusión falsa. Un argumento es deductivamente inválido si su estructura permite la posibilidad de que, teniendo todas sus premisas verdaderas, su conclusión sea falsa. Si existe alguna situación imaginable que haga que todas las premisas de un argumento sean verdaderas y a la vez la conclusión sea falsa, entonces ese argumento tiene una estructura deductivamente inválida.